¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de Hacia el Encuentro con Dios. Queridos amigos y hermanos en Cristo, de forma especial, como ya lo ven en la miniatura o en el título, vamos a hablar hoy de la Navidad. Y es un título muy especial. Fijémonos detenidamente en qué nos dice. Nos dice, defendamos y vivamos el misterio de la Navidad. Qué importante esto, justo con el padre Pierre, con quien hemos estado desarrollando estos temas acerca de los primeros cristianos, pues ahora vamos a hablar también de la Navidad. De alguna forma sí está relacionado el tema. Vamos a darle primero la bienvenida. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar nuevamente en pantalla con ustedes en nuestra serie del encuentro. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a todos los colaboradores, a todas las personas que ayudan en los quehaceres propios de este trabajo tan bonito que es el apostolado en las redes sociales y en la cadena abierta, ¿no? Qué alegría, padre, tenerlo, y tiene mucha razón, ¿no? Qué alegría también, es una gran bendición que haya personas, pues llamadas por el Señor, ¿no? Convocadas a través de este espacio de nuestra Hacia el Encuentro con Dios y de Hacia el Encuentro, este programa precioso. Padre, para hablar de la Navidad, ¿es siempre necesario, como católicos, que hablemos primero del Adviento? Sí, claro, porque el Adviento es un tiempo de preparación, ¿no? Entre tantas cosas, es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza, es un tiempo también de preparar el corazón, porque la espera no solamente es decir, bueno, me siento, ¿no? A esperar, sino es al revés, es una cantidad de acciones y de actitudes que tenemos que tomar frente a la cuestión de la Navidad. Y frente a la cuestión de la segunda venida de Cristo, porque el Adviento no solamente nos habla de la Navidad, sino de la segunda venida de Cristo. Y esto Así es es. todo un misterio. Por eso que creo que es importante hablar del misterio, ¿no? Sí, es Nuestra verdad, fe, padre. eso es algo que por allí los protestantes se olvidan. Nuestra fe es la fe de los misterios. O sea, a veces queremos racionalizar demasiado las cosas, hacer querer entender, digamos, cosas como si fueran nuestro solo lenguaje o si fueran cosas comunes, y resulta que entramos en el misterio, es decir, en cosas que son tan grandes y tan profundas que nunca podremos llegar a entenderlas totalmente, y que podemos tal vez atisbar algunas conclusiones, algunas pequeñas verdades sobre este tema tan grande, este misterio tan grande, que es el misterio de Dios, y que es el misterio de Dios encarnado, ¿no? Entonces, el Adviento, claro, nos sirve para un poco canalizarnos, para un poco llevarnos, ¿no? Caminar hacia el misterio de la venida de Cristo, de las venidas de Cristo, ¿no? Porque la Navidad también no solamente es un recuerdo, sino que también es digamos, es la actualización de la presencia de Jesús entre nosotros, y es la esperanza de la llegada de Cristo nuevamente, ¿no? Muy bien, perfecto, padre. Qué preciosa palabra, la palabra esperanza, y cuánto ayuda a enfocarnos en esta palabra que también ha nombrado usted, de misterio. Entonces, en Adviento, como en Navidad, nosotros, para poder abrirnos a Dios, por así decirlo, con todo lo que usted nos está dando, el mensaje es que nos hagamos pequeños, ¿no? Humildes, que veamos que no podemos captar del todo a Dios, ¿no? Que nos abramos a Él. ¿Cómo nos podemos Exacto, abrir a Él? exacto. Mira, el tema es contemplar. 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 Creo que la cuestión es contemplar, para poder nosotros entender hacia dónde nos dirigimos, para poder darnos cuenta de qué es lo que vamos a celebrar el 25 de diciembre. Hay que contemplar el misterio. Y claro, la contemplación que hacemos nosotros del misterio es siempre mediante la revelación de Dios, ¿no? La revelación. Claro, y la revelación de Dios nos indica varias cosas, ¿no? Nos indica que Cristo es Dios y que es encarnado. La revelación nos muestra digámoslo así, cortos, pero siempre muy contundentes textos de los evangelios, tanto de San Mateo como de San Lucas, que son los que nos hablan de la infancia de Jesús. Y después la tradición de la iglesia, ¿no? Que nos habla de distintas cosas. Por ejemplo, entre tantas cosas, mira, la Biblia no nos dice que Jesús nació en una cueva. Tampoco nos dijo que nació en un establo, pero nos dijo que nació y lo pusieron a Jesucristo en un comedero de animales, en un pesebre. Entonces, eso de alguna manera nos hace deducir, ¿no? Que fue un establo, que fue una cueva, porque los establos eran cuevas en Belén. Pero, por ejemplo, San Justino, ¿no? Años ciento y tantos de la era cristiana, ya decía que Belén había sido una gruta. Entonces, eso lo tenemos ya o sea, y no es que San Justino se lo creyó, o sea, o mejor así, no es que San Justino lo escuchó de lo que lo escucharon, sino que San Justino es un testigo de esas cosas, ¿no? Era un palestinense, y entonces San Justino sabe que ahí hay una gruta. Además,
hay datos históricos que nos hablan de la gruta de Belén, como por ejemplo, de que se entiende de que los romanos querían quitar, ¿no? Todo lo que sería el cristianismo en la realidad de la vida palestinense, ¿no? De la cuestión de la Tierra Santa. Y entonces quisieron en la gruta de Belén, y de hecho lo hicieron, hacer un santuario de Tamus y Adonis, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera nos demos cuenta de que querían destruir la presencia de Cristo, todo lo que hablase de Jesucristo. Entonces hay datos, tenemos datos, los datos de la revelación. Esa revelación que está... Qué bueno saberlo, ¿no? Bueno, los cristianos todos estamos llamados a plantar una defensa de la fe, porque el mundo es enemigo. El mundo, la carne, demonio, los espíritus, ¿no? No peleamos solo contra la carne y la sangre. Y entonces hay que plantarle defensa, padre. Y qué bonito que pues, los primeros cristianos supieron defenderse, ¿no? Claro, ahora algo más, ¿no? Algo más, porque tú dices justamente eso, pero sí, y no solamente los enemigos de la iglesia, digamos, los enemigos frontales de la iglesia, sino lamentablemente en estas últimas décadas, ¿no? Ha habido una teología muy mala, muy mala, que ha pintado de racionalismo los textos bíblicos, y con esa lectura racionalista nos quieren quitar hasta, mira, imagínate la historicidad de Jesucristo. Así es. O sea, imagínate la cuestión de los relatos del Evangelio, ¿no? Del nacimiento de Jesús, de Belén, de la encarnación. O sea, eso ya no tiene sentido. Son sencillamente acomodaciones teológicas de los hagiógrafos que vivieron 50 años más allá y que no sabían nada, y entonces sencillamente se imaginaron. Es una cosa, pero entonces tú lees esos libros y claro, a ver, ciertamente los estudiosos los leen para poder, digamos, tener datos de lo que van diciendo estos autores, ¿no? Exégetas, racionalistas. Pero una persona de a pie, un cristiano de a pie, lo leemos y realmente te da ganas de tirar el libro, digamos, de tirar al fuego, pues, porque, o sea, de manera parcial, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta, ¿no? Todo lo que la iglesia vivió, todo lo que la iglesia enseñó, los datos más antiguos que tiene la iglesia, no queda títere con cabeza allí. Entonces, o sea, ni siquiera la historicidad de Jesucristo. Imagínate la historicidad de Belén. Sí, así es, padre. Se niega la existencia de Jesús, su resurrección, en fin. Pues todos estos engaños y mentiras, que son un ataque, sin duda un ataque a la fe, nos invitan, padre, a profundizar más bien en nuestra fe para que no seamos engañados, en que notemos que en la Sagrada Escritura no hay una contradicción, como libros tan distintos escritos por distintas personas en distintas épocas pueden tener tantas referencias como si fuesen un mismo autor el que está detrás, que en realidad lo es, que es Dios el autor. Claro, y el tema es que, claro, cuando son personas sin fe, te van a hacer una lectura sin fe. Van a hacer uso de la arqueología, ponte, pero sin evidentemente contar con los hombres de fe que vivían en ese tiempo. Van a hacerte anacronismos, por ejemplo, mira, yo un tema que quería tocar aquí, claro que podemos tocar un poquito después, es la cuestión de los dos discursos, ¿no? Que hay entre San Mateo y San Lucas. Porque San Mateo habla de Herodes y San Lucas habla de Quirino, ¿no? Y algunos dicen, bueno, son fechas distintas. Entonces eso nos hace un poco en relación a las fechas del nacimiento de Jesucristo, que no hay puntos de acuerdo, que está todo en discordancia, y por tanto, como no hay puntos de acuerdo, entonces no nació. ¿Me entiendes? O sea, mejor decir que no nació a que nació en fechas distintas, o que alguno se equivocó, o que alguno de los evangelistas se equivocó. Y esto, claro, se entiende muchas veces de una manera anacrónica, ¿no? Como si fueran, digamos, textos y crónicas, ¿no? De una manera moderna de narrar la historia, ¿no? Y resulta que no, están tomando puntos de referencia y en base a cosas que ellos tenían presentes, ¿no? Además, San Lucas es un investigador, y él, en la tradición que recoge, ¿no? Habla concretamente de testigos presenciales. Entonces no hay por qué dudar así nomás de una persona que escribe con tanta seriedad, ¿no? Sí. Después de las corroboraciones que hay en un montón de cosas, de datos extrabíblicos, inclusive de Flavio Josefo, que es uno de los más importantes cronistas de la época, y que va narrando cosas también de la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de ordenar un poco las cosas. Adelante, padre. Vamos a empezar a hablar acerca de la historia, ¿no? De la historia y de la metahistoria. Entonces, evidentemente, como las fuentes de la revelación son nuestras fuentes, entonces tenemos que dar a las fuentes de la revelación. Entonces, nos encontramos
en los capítulos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, ¿cierto? Y en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Allí se va dando un poco lo que es, lo que nos cuentan los evangelistas de la vida de Cristo, del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Allí hay distintas cosas, distintas fuentes, dijimos, distintas referencias. Y claro, la primera cosa que debemos de decir, ¿cierto? Es que los evangelistas lo que quieren hacer es nuevamente, o sea, hablar de la incursión de Cristo en la historia secular. El padre Julio Mainviel, en un libro que se llama De la Cábala al Progresismo, nos dice de que en el tiempo de la Torre de Babel, ¿no? de la ciudad de Babel que fue destruida, ¿no? Es como que Dios va contando en el Génesis, ¿no? Nos va narrando la historia del mundo que está siempre unida a la historia eclesiástica, a la historia de la salvación, ¿no? Empieza todo con el Génesis, la creación, Adán y Eva, la caída, los hijos de Adán y Eva, hasta que llega a Babel. Y a partir de Babel, ya el Génesis no nos habla de la historia secular, nos habla solamente de la historia de la salvación, ¿cierto? La elección de Abraham, el pueblo de Israel y demás, ¿cierto? O sea, hasta antes de Babel, o sea, o con Babel, ¿cierto? La historia universal, la historia secular y la historia de la salvación, la historia eclesiástica, van de la mano. Pero con Babel es como que hacen una fracción. Ya como que Dios no nos quiere en la Sagrada Escritura revelar más cosas del mundo secular. Por eso es que hay muchísimas cosas que se sabrán ahora de otras fuentes, pero no por la Sagrada Escritura. Algunas referencias podemos tener de algunos pueblos o cosas así, pero no es el interés de la Sagrada Escritura contarnos de eso. Allí la cuestión se plantea de otro modo, porque es Cristo el que entra en la historia secular. Y por eso se ponen puntos de referencia, ¿no? Si es que uno va, por ejemplo, quiero leerte el texto de San Lucas, ¿no? En el capítulo 2, dice lo siguiente, ¿no? Sucedió por aquellos días que salió un edicto de César Augusto. O sea que nos está poniendo en un contexto histórico. Así es. Se había alejado, ¿no? de la historia eclesiástica, se había alejado de la historia universal. El mundo va por su cuenta y la historia del pueblo de Israel va por otro lado. Pero en determinado momento, con Cristo, se dan puntos históricos, hitos históricos, que la misma Sagrada Escritura nos hace ver para que se vea cómo Dios ha entrado en la historia. O sea, cómo se ha dado este comienzo, ¿no? de la historia de la salvación, ¿cierto? Como una nueva era, con un nuevo momento, con estos códigos también, digamos, humanos, ¿cierto? Esos hitos humanos históricos que son, por ejemplo, el edicto de César Augusto, ¿no? Sigo leyendo un poquito más, dice el versículo 2, este primer empadronamiento, bueno, o sea, se hizo un censo universal, fue un edicto del César, y se hizo un empadronamiento siendo gobernador de Siria, Quirino. ¿Ya? Quirino. Muy bien, ese es el dato histórico. Ahora, el Evangelio de San Mateo nos dice lo siguiente, ¿no? Bueno, en capítulo 2 dice lo siguiente, nació Jesús en Belén, de Judea, en tiempo del rey Herodes. O sea que el nacimiento de Jesucristo, por San Lucas, nos dice que fue durante el tiempo del empadronamiento de César Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria. Y hay un dato histórico. Ahora, no te dice exactamente la fecha, pero te dice más o menos en qué tiempo fue. Cuando San Mateo habla del Evangelio, perdón, del nacimiento de Jesucristo, dice que nació Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Ya, entonces, no te dan datos históricos. Claro, nosotros diríamos, el 3 de diciembre de 1984 pasó otra cosa, ¿me entiendes? Pero ellos no mencionan así. No es la manera de hacerlo de ellos. Porque acuérdate que nosotros tenemos esta codificación justamente a partir de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Y esta codificación digamos, cerró muchísimas cosas, ¿no? Pero antes no era así. Durante el reinado, en el 7º año del reinado de Artajerjes, en el 4º año del reinado de Alejandro, ¿me entiendes? Entonces, los referentes eran esos, pero con Cristo ya viene el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos nosotros decir, entonces, en el 4 de diciembre de tal fecha, porque además tú tienes que pensar que los judíos tenían su calendario, los romanos tenían su calendario, no era lo mismo.
Eran distintas codificaciones, ¿no? Entonces, igual los evangelistas no quieren darnos la fecha. O sea, a ver, no les es relevante la fecha, sino situarnos históricamente. Aquí empieza el misterio. Porque, a ver, si bien no hay una datación exacta, no tenemos la datación exacta del nacimiento de Jesucristo, pero sí sabemos que hubieron estos dos acontecimientos, que habían estos dos patrones, como para más o menos ligar el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Y además para decirnos cosas distintas, o sea, cosas varias, ¿no? Primero, siendo César Augusto, ¿no? Emperador. El emperador romano, se habla ya de que hay un imperio global, ¿no? Que envuelve a todo el mundo, digámoslo así, civilizado, hace que además los pueblos tengan un tipo de unificación, ¿no? Bajo este imperio. Además, se entiende que hay una lengua universal, que es el griego koiné, que eso va a ser muy importante para la propagación del evangelio, ¿no? Sin esto hubiera sido muy difícil, que se propague el evangelio fácilmente. Además, se habla de un emperador, ¿no? Augusto, que el término Augusto viene, o sea, está digamos, traducido al griego es Sebasto, que significa adorable. O sea, son cosas que nos van hablando un poco de qué cosa va a suceder. No se refiere propiamente al emperador. El emperador no es Soter, no es Salvador, no es tampoco adorable. Claro, aunque él se asume estas cosas, pero estas cosas no son de él, son de Cristo. Pero esas cosas aparecen en ese tiempo. O sea, son un poco... Antes de pasar, ¿no? a que Cristo es auténticamente el Rey, ¿no? El Rey sobre todos los reyes, y cómo este contexto ya nos está iluminando de alguna forma, pero es misterioso, hay que poder descubrirla, desentrañarla. Pues, ¿qué le parece si vamos a un corte? Muy bien, padre. Sí, con todo gusto. Gracias, padre. A todos los que nos acompañan, les animamos a vivir la Navidad, a poder defenderla. Por eso estamos viendo la parte histórica, estamos desentrañando, gracias al padre Pierre, las Sagradas Escrituras, la tradición, en fin, otros textos. Y también más adelante vamos a hablar un poco sobre el Belén y los personajes de esta Navidad, sobre cómo nos podemos disponer mejor a contemplar el misterio. Ya regresamos. Retomamos esta segunda parte de defendiendo y viviendo el misterio de la Navidad. Qué importante hablar del misterio, y para desentrañar este misterio que a veces históricamente nos quieren decir que no es real, pues estamos viendo más bien hitos históricos que se mencionan, que nos sirven de referencia, de prueba, de que sí son acontecimientos reales en la historia, en un momento histórico, y que además nos quieren decir no solo eso, estos hitos, sino nos quieren desentrañar algo más. Para eso nos está acompañando el padre Pierre Martínez Valencia. Adelante, padre. Sí, te mencionaba la cuestión de ciertos elementos que habían en la visión histórica, ¿no? Del nacimiento de Jesucristo. La cuestión de los romanos es muy importante. Y la cuestión del imperio romano en el pueblo de Israel es muy importante. Tanto para el nacimiento, porque nace en Belén a consecuencia de un edicto de un César, tanto para la cuestión de la misma vida de los judíos, porque los judíos viven bajo el yugo de los romanos, ¿cierto? Y tienen que pagar impuestos, y es el impuesto el que los lleva a San José y a la Virgen a ir a Belén. Tercero, porque además el evangelio va a ser propagado a partir digamos, de los apóstoles por todo el mundo, en principio romano. Claro, si no, no llegaba, ¿no? Llegan a otros lugares, Etiopía, digamos, a la India, lo que sea, pero es principalmente en el Imperio Romano, Asia Menor, Europa, ¿no? Donde van a misionar, África del Norte. Entonces, esto es importantísimo. A eso se le llama la Pax Romana, ¿ya? Así es. Y a esto, de alguna manera, también se le ha llamado la plenitud de los tiempos. Sí. Porque eso dice también San Pablo, ¿no? Llegada a la plenitud. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces, cuando fue la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Muy bien, ahora, respecto al tiempo, claro, yo no quiero dedicar mucho porque, claro, en cuestión apologética, yo sí recomendaría tal vez a algunos autores, por ejemplo, al padre Alois Stroger, que habla acerca de este tema del nacimiento de Jesucristo, de las fechas y dataciones. No es mi interés hablar mucho acerca de esto. Igual si es que quieres preguntar alguna cosita, no hay ningún problema. Pero sí es importante esto, ¿no? Porque el tema del 25 de diciembre y el tema del año, ¿no?
Bueno, se saben, yo doy algunos datos solamente. Adelante, Se padre. sabe que fue Plinio el Exiguo el que dató, por pedido del Papa, él se dedicó a datar más o menos en qué fecha y en qué año fue el nacimiento de Jesús. Tiene ciertos errores, porque es lógico, con los datos que él tenía en ese momento, habían muchas dificultades para poder encontrar una datación exacta. Por eso es que el antes de Cristo y el después de Cristo en principio se dan más o menos unos 4 años después del nacimiento de Jesús. Y ahí entra justamente lo de Quirino y lo de Herodes. Si más o menos nos damos cuenta que cuando empieza el censo pues no es como ahora. Hay gente que es un poco anacrónica, ¿no? Dice, pero si el censo fue en los años de Quirino, no corresponde con los años de Herodes. A ver, empezó el censo, ¿no? En tiempos de Quirino, pero el censo no duraba pues un mes. Imagínate, o sea, todo lo que significaba en ese tiempo, ¿no? La maquinaria censal que tenían en ese tiempo. Y además el censo era económico, o sea, no era un censo como el de ahora que nos empadronan y nos dicen, a ver, ¿cuántas personas viven en esta casa? ¿De qué religión son? ¿Cuál es su estatus económico? No, no, no. El tema concretamente era por la plata. Tenían que pedir impuestos, ¿no? Entonces tenían que saber cuál era el patrimonio de cada judío o de cada persona del imperio. Y después cuántos eran, y en base a eso ya se evaluaba cuánto tenían que pagar de impuestos. Entonces, habían como etapas en el censo. Y la primera etapa era la cuestión patrimonial. Entonces, se entiende que San José se va con la Virgen María a Belén porque tenían patrimonio allí. Entonces, de alguna manera, se dice que San José podría haber tenido algunas tierras, ¿no? O alguna tierra de sus como heredero, ¿cierto? De sus padres, y por eso es que fue a Belén, porque el censo pedía, ¿no? Que uno registrara el patrimonio que tenía. Porque podría haberse censado, aunque fuesen de la tribu que fueran, podrían haberse censado en Nazaret, porque en Nazaret también habían varios descendientes de David. Pero el tema era el patrimonio. Entonces fueron a Belén por esa cuestión del patrimonio. Por esa razón el niño Jesús nace en Belén. Entonces, hay que conjugar las cosas. Entonces, no necesariamente tenemos que decir que el censo fue en el año, digamos, 3 antes de Cristo o 7 antes de Cristo. Empezó y fue todo un proceso que se dio. Ahora, Herodes, ¿no? Herodes el Grande, se entiende que murió en el año 4 después de Cristo, ¿no? Y si Jesús, bueno, entonces hay que ver en qué año fue que Jesús nace, por eso es que, como te digo, no es que te datan exactamente, te dan una referencia, pero la referencia es importante, porque los evangelistas no quieren decirnos exactamente cuándo nació, sino quieren decirnos qué puntos históricos hay por los cuales podemos nosotros entender que en ese tiempo Cristo llegó a este mundo. Eso es lo que nos están diciendo, ¿ya? Porque si no, nuevamente diríamos, ¿no? Como hacen, por ejemplo, con el tiempo de los ácimos, los judíos, o el tiempo de la Pascua, ¿no? El 15 de Nisan, o cosas así, pero no te dicen eso los evangelios. No te quieren dar entonces esos datos. Sí del tema de la Pascua, por ejemplo, pero no de esos datos, del nacimiento de Jesús. Entonces, como decíamos, Plinio el Exiguo, sí, hace esa datación para darse cuenta cuándo era el tiempo del nacimiento de Jesucristo, más o menos lo data, y después la cuestión del 25 de diciembre, ¿no? Está todo este tema de la Saturnalia, de los romanos, que claro, los protestantes y ateos dicen, los católicos manipulamos, ¿no? El tiempo, y claro, no entienden cosas, evidentemente, pero yo voy a tratar de cerrar rápidamente este asunto así. Primero que ellos dicen, claro, en el solsticio, ¿no? En el solsticio digamos, del invierno, es que era el día del sol, ¿no? Del sol invicto, y entonces eso lo trasladaron a Jesucristo, pero resulta que no es el 21, pues es el 25. Sí, así es. ¿Se entiende? Bueno, primero la cuestión es. El segundo, que hay una cuestión que es importantísima tomar en cuenta y que lamentablemente, claro, los que no son católicos no entienden esto y los católicos de poco arraigo, de poca cultura católica, tampoco saben esto. La iglesia siempre ha trabajado con las llamadas semina verbi. O sea, ¿qué quiere decir? Dios a este mundo, ¿cierto? Nunca lo ha abandonado. No es que llegó Jesucristo, el mundo estaba totalmente abandonado y entonces vino Jesucristo digamos, y se hizo una cosa totalmente y absolutamente nueva. No, hay muchos hombres y mujeres que tenían una revelación primitiva, que el mismo orden natural los llevaba a tener una revelación primitiva. Cosa muy interesante también aquí en el Perú, que se usan esas seminas verbis, ¿eh? Es una cosa impresionante acá. Cómo es el tema, por ejemplo, del dios Sol, ¿no?
y del sol que está por encima del sol, ¿no? Del cual hablan algunos autores, historiadores del Perú. Bueno, en el tiempo de los romanos era igual. Creían, por supuesto, en el sol invicto, ¿cierto? Y los cristianos dicen, no, ese sol invicto no es una cosa material, no es un astro, no es un dios del Olimpo, es Cristo. Él es el verdadero Dios y Él es el verdadero sol, ¿no? Este sol es solamente, digamos, una estrella, una pequeña luz frente a lo que es el sol, lo que es la luz del mundo que es Cristo. Entonces, en razón de eso, no hay un sincretismo, hay una evangelización, es distinto. El sincretismo es mezclar cosas, ¿no? Entonces, el sol es Jesucristo y el Jesucristo es el sol y Jesús es Júpiter y Júpiter es Jesucristo, las dos cosas. No, el sol es una semilla del verbo. O sea, de alguna manera, los hombres de ese tiempo, cuando veían al sol, ¿cierto? De alguna manera era una nostalgia del verdadero sol que es Jesucristo. Entonces, cuando llega la revelación, el cristianismo lo que hace es apuntar a, digámoslo así, a disolver las tinieblas del error y de la ignorancia. Entonces, lo que hace es decirles, no, ese sol al que ustedes adoraban no es Cristo, o sea, no es el Dios verdadero. Es solamente tal vez una imagen, una sombra, digamos, algo que Dios, de lo cual Dios se sirvió para que ustedes puedan después ahora remontarse al verdadero Dios. Entonces no hay que quedarse en la mitad, sino hay que ir más arriba. Es el verdadero Dios, el verdadero Dios el que se ha encarnado. Es que es Cristo. No hay Júpiter ya, no hay Saturnalias ya. Ahora, también es importante decir otra cosa, que hay varias costumbres, ¿cierto? Varias costumbres que la iglesia evangelizó. Y la manera de evangelizar era, porque claro, en las Saturnalias solían vestir los árboles, ¿no? De ciertas guirnaldas y de cosas así, por justamente ese tiempo de las Saturnalias. Pero cuando la iglesia, a partir de, digamos, de la evangelización, llega a los hombres, se sirve de esas seminas verbi, que también están en las costumbres de los pueblos, para mostrar qué significado tienen estas cosas. ¿Cuál es el verdadero sentido? O sea, y ya no se hacen las cosas por la Saturnalia, o por el Júpiter, o por el Saturno, o por el no sé, sino por Cristo. Entonces, rompes totalmente con el esquema del mundo pagano, que eso es lo que los protestantes no entienden, ¿no? Ellos piensan que nosotros hemos trasladado, ¿no? Le hemos maquillado con Cristo las costumbres paganas, y es todo lo contrario. Porque no hay nada pagano en el cristianismo. O sea, cuando nosotros celebramos la Navidad, ¿no? Y cuando decimos que Jesucristo es el sol que ha nacido de lo alto, no estamos cayendo en el paganismo. Por eso lo dice la Biblia también. Claro, padre, o sea, qué bueno que lo mencione, ¿no? Y muy, muy apropiado, porque estamos justamente en este programa tratando de ayudarnos a contemplar el misterio, y esto es parte de ello, ¿no? Que no estamos buscando necesariamente atacar a nuestros hermanos separados, a los protestantes, ¿no? Sino más bien aclarar esta verdad que, como bien dice usted, padre, pues nuestro mismo Señor, ¿no? Jesús, Él dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro momento también nos habla el Evangelio de la luz, de que nuestro Señor es la luz. Entonces nos viene a iluminar esa verdad que estaba un poco en tinieblas, como usted lo ha dicho, o más o menos así lo ha dicho, y eso ha hecho el cristianismo, ¿no? Guiado por la luz del Espíritu Santo, para llevarnos a la verdad plena, no solo la verdad plena de la revelación, sino también para entender, porque Dios nos hace entender nuestra realidad, nuestra historia, nos hace seguir un camino más ordenado, incluso nos hace ver quiénes somos como seres humanos, ¿no? Y todo esto no se podría si seguimos esas pautas un poco extraviadas que nos están dando nuestros hermanos separados, ¿no? Y no es entender las cosas, porque no solamente los hermanos separados, sino inclusive la gente no creyente, ¿no? En eso se juntan. Pero yo termino diciendo una cosa que creo que cierra más bien el tema, ¿no? Es cierto que la luz vino a las tinieblas, ¿cierto? Así dice Jesucristo, perdón, el Evangelio de San Juan. Pero también hay que entender que, como dice la carta a los Hebreos, Dios de varias maneras nos habló en lo antiguo por medio de los profetas. Pero no solamente habían profetas en el pueblo hebreo, ¿eh? Hay que acordarse, por ejemplo, de Balán y su burra, ¿no? Que eran profetas paganos. Así es. Hay que no sé, digamos, acordarse, por ejemplo, de las sibilas, que eran unas profetisas paganas y que hablaban clarísimamente de la llegada del Mesías. Hay que entender, porque claro, nosotros no sabemos eso porque lamentablemente no estudiamos mucho este asunto, pero en el mundo pagano había una esperanza de la llegada de un redentor.
había una esperanza. ¿Por qué los magos van de Oriente a visitar a Jesucristo? Sí, Si es que no había magos. esperanza, ¿para qué llegaron los magos? ¿Qué tienen que ver los magos? ¿De dónde vino la revelación a los magos? ¿De qué profeta de Israel vino la revelación? No lo sabemos. ¿Se entiende? Porque además no hay, claro, siempre se relaciona a Balán con la estrella, ¿cierto? Cuando se habla de la estrella, del pueblo y qué sé yo, pero no se menciona ninguna cita que en tal fecha, en tal lugar iban a ser el Mesías. ¿Cómo llegaron estos hombres a darse cuenta de esto? ¿Qué revelación utilizaron? O sea, ¿vivíamos en tinieblas en el mundo? Sí, pero aún en las tinieblas, Dios no se olvida de los hombres. Si justamente por amor a los hombres Dios se encarnó, entonces también les fue dando y nos fue dando en todo contexto, en todo lugar, Dios nos fue dando esas semillitas del verbo, esas pequeñas lucecitas para que cuando llegue el Evangelio lo entendamos, para que cuando llegue el Evangelio, ese Evangelio no sea una cosa totalmente distinta y ajena, de alguna manera nos agarremos, ¿no? En los misterios de la Virgen de Guadalupe, bueno, contar tantas cosas, ¿no? Claro. En donde Dios ha manifestado de una manera, claro, habían idolatrías, el hombre no vivía, digamos, en la presencia de Dios, no lo conocía ídolos, bueno, pero aún en esas cosas Dios se sirvió para que hasta de esas cosas se sirvió, digamos, le utilizara a Dios para traernos a la fe, para llevarnos a la fe, ¿no? Entonces, esto es importante para tomar en cuenta. Entonces, yo creo que sí, cerramos ya el tema ¿no? Con esta cuestión, ¿no? O sea, Sí, no padre, se bueno, trata, preciosísimo, ¿no? O sea, bueno, da pena cerrarlo porque hay muchos datos, veo que usted también tiene esa información y nos ha ayudado mucho. Gracias, padre. Pero como para cerrar, ¿no? Para subrayar algunas ideas importantes que usted mencionó. Eh, Todo esto, bien dice usted, que va para nuestros hermanos protestantes, no solo ellos, sino también para los ateos. Padre, cuando usted nos habló de los Reyes Magos, pues allí también, de alguna forma, esto va también para los judíos, ¿no? Porque el judaísmo ha sido, por alguna forma, por así decirlo, ¿no? Algo de familia, un pueblo escogido, y cuando llegan los Reyes Magos y reconocen al Mesías, adorar al Rey, y bueno, traen en estos regalos, ¿no? Reconociendo que es Rey, y no solo eso, ¿no? Sino también viéndonos que Él está sobre la vida y la muerte, en fin, ¿no? Hay muchas cosas preciosas para desenmarañar, ¿no? En este misterio, o lo que usted mencionó de la Virgen de Guadalupe, que sí le entendí, ¿no? Sí le entendí, que claro, nos hace claro, ver cómo personas que no creían en Dios, los aborígenes mexicanos en América, pues que a través de las señales que Dios puso en la Virgen de Guadalupe reconocieron la fe, reconocieron que ella era Madre de Dios, que estaba encinta, bueno, todos esos misterios tan claro, preciosos, ¿no? claro. Ahora un tema también que tú lo sacas, que es la cuestión del judaísmo, ¿no? Sí, El padre Julio Membier en un libro que se llama El judío en el misterio de la historia, un hermoso libro, totalmente contrario al antisemitismo, claro, padre. un libro que ayuda a entender mucho bíblicamente lo que es el pueblo judío. Dice, el pueblo judío es la cuna de Jesús. Uh-huh. O sea, el pueblo judío vino a este mundo, Dios lo quiso en este mundo para que fuera la cuna de Jesús. Y los miembros de la iglesia más preclaros han sido judíos. La Virgen María, San José, los apóstoles. O sea, pero claro, el pueblo judío se corrompe a partir de negar a Jesucristo. Eso lo Claro. dice San Pablo, ¿no? San Pablo, o sea, Dios se sirvió de la incredulidad judía para que nosotros los paganos pudiésemos entrar en el árbol de la vida, digamos, en el tronco de Abraham, porque Abraham es padre de la fe, no solamente padre del linaje sanguíneo del pueblo de Israel. Entonces, este momento de nacimiento es importantísimo para todo el mundo, para judíos y gentiles, porque Jesús es salvador de todos, ¿no? Y sí es importante porque el pueblo de Israel vino a este mundo para acoger a Jesucristo y no lo acogieron. Por eso dice el Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso es explícito para el judaísmo, ¿no? También para todo el resto de seres humanos que cuando recibe la fe no la acoge, ¿no? Cuando, digamos, es revelado a él, ¿no? Los misterios de Dios no los acoge, pues también son así, pero históricamente se refiere al judaísmo, que vieron a los magos llegar de Oriente y ellos no creyeron. Les indicaron inclusive dónde iban a ir, pero no creyeron. Digamos, no nos cuentan los datos de la Biblia cuántos rabinos judíos, cuántos miembros del Sanedrín fueron a visitar con los magos a Jesucristo a Belén. Más bien parece ser que solamente llegaron los magos, ¿no? Se quedaron unos días y después se fueron por otro camino. Muy Sí, bien, entonces, y esto es padre, importante. antes Sí, de continuar,
le invito a usted y a todos los que nos acompañan a una pausa. Ayudemos todos a evangelizar. Ustedes también pueden ser misioneros del encuentro. Esta plataforma está en distintas radios y canales de televisión y ustedes pueden ayudarnos a difundirlos entre sus seres queridos. Lo mismo, este programa va a ser colgado en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, y pueden compartir el link con aquellos a quienes más amas, para que, no para atacarnos entre nosotros, sino para que reconozcamos a Dios en este misterio, el misterio de la Navidad. Ya regresamos después de esta breve pausa. Ya estamos de vuelta con ustedes para vivir la Navidad. Todos estamos llamados a vivir la Navidad. Realmente, en los dos anteriores bloques, pues hemos hablado de los judíos, de los ateos, de los protestantes y también mucho de los católicos. Todos estamos llamados a reconocer este misterio, a reconocer al Salvador, y justo precisamente de ello, cómo vivir la Navidad, vamos a hablar en este último bloque. Para eso nos está acompañando el Padre Pierre. Padre, disculpe que lo corté en el otro bloque, pero bueno, como usted bien lo decía, ahora pasaremos a hablar precisamente de vivir la Navidad, ¿no? Adelante, Padre. Así es. Bueno, enfrente entonces al acontecimiento histórico y al misterio, ¿no? Porque he hablado yo del acontecimiento histórico. Dios entra en este mundo. Eso es lo que quieren decirnos los evangelios. Decíamos, la fecha exacta no la sabemos. Nosotros lo que celebramos es el acontecimiento histórico de la venida de Jesucristo. La fecha no nos lo dieron los evangelios. Y no por eso vamos a dejar de festejarlo. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de no saber exactamente cuándo fue la fecha o no tener la datación ahora concreta, bueno, no nos puede a nosotros llevar a decir, bueno, entonces no lo festejamos, ¿no? No es así. Nosotros festejamos a Cristo. Además, esto es una cuestión de tradición muy antigua de la Iglesia, ¿cierto? Es celebrar a Jesucristo el 25 de diciembre. Ahora, en eso también hay una división entre la Iglesia latina y la Iglesia oriental. Ellos celebran cuando nosotros celebramos la Epifanía, ellos celebran el nacimiento. Bueno, ya es otra cuestión también como para poder charlar, pero no creo que sea importante tratar ahora. Ahora lo importante es ver cómo tiene que ser nuestra Navidad, ¿no? Cómo tenemos que nosotros ahora vivir la Navidad. Entonces, como decía al principio, ¿no? Nuestro punto de partida es la contemplación. La contemplación de la cuestión histórica, la contemplación teológica, la contemplación escriturística, la contemplación del misterio, ¿no? Entonces, no olvidarnos nosotros, porque a veces son muchas cosas las que queremos hacer, actividades que queremos hacer en Navidad, inclusive las obras de caridad, que están muy bonitas de hacer, ¿no? Mucha gente se reúne para hacer algún tipo de acto solidario, darle a los pobres, a los niños, a los ancianitos, ir a los hospitales. Me parece muy bien, muy bien. Pero no debemos de olvidarnos de la contemplación. Si San Francisco de Asís, ¿no? Nos introdujo en la iglesia esta manera de vivir la Navidad, que es hacer las representaciones de la Navidad, ¿no? Era para contemplar a Jesús, para que Jesús sea el centro, ¿no? Y el gran problema de hoy día es que el centro no es Jesús, pues, es el juego del ángel, es el Papá Noel, es, no sé, la cena con pavo o sin pavo, con chancho o con lo que sea, ¿no? Los cohetes, las bombardas, todas esas cosas. O sea, la gente está muy metida en todas esas cosas y se olvidan del centro que es Jesús. Mucha gente, por ejemplo, ni siquiera va a la misa de gallo, ni siquiera va a la misa de Navidad. O sea, yo he visto acá, ¿no? Vamos a hacer nacer al niño. Y a las 12 de la noche, ¿no? Hacen, bueno, sonan los cohetes. Eso es muy tradicional aquí. Pero en realidad ya la misa de Navidad, ¿cierto? Nos habla de este nacimiento de Jesucristo. De hecho, en la misa de Navidad están pues distintos tipos de misa, litúrgicamente hablando, ¿no? La misa de las primeras vísperas de Navidad, la misa de gallo, que es la misa de madrugada, ¿no? Y la misa del día. Son 3 misas, inclusive con 3 tipos de oraciones distintas. La más tradicional es la misa de gallo, ¿no? De gallo porque se reunía la gente en la madrugada y era hasta el alba la misa. Por eso se llamaba misa de gallo, porque era la hora que cantaban los gallos, ¿no? Entonces, por esa razón era la misa de gallo. Ahora, pero la gente no va, claro, la pastoral ha ido cambiando cosas, ¿no? Hoy día lo que yo veo es más o menos que la gente quiere tener la misa más bien temprano que muy de noche, aunque hay parroquias en donde las misas las ponen 10 de la noche. Bueno, eso evidentemente depende mucho de la cuestión pastoral. Sea de una manera, sea de otra manera, lo importante es que vayamos a misa. Creo que hay 2 misas más lindas en todo el año, ¿no? La misa de Pascua, la vigilia pascual, y la segunda es la misa de Navidad. Entonces,
¿Cómo puede ser? O sea, sería una cosa totalmente contradictoria. Y eso sucede de que nosotros los católicos que vayamos a festejar la Navidad sin la misa de Navidad. O sea, es como, a ver, es como querer juntarnos en un cumpleaños. Claro que no hay que saber, no hay que ser tan superficiales en las comparaciones, ¿no? Es como querer juntarnos a un cumpleaños sin el cumpleañero. Sin el cumpleañero. Sí, pero sí se Claro, entiende, claro, el ejemplo. claro, o sea, no está presente Cristo. Está presente los regalos, está presente todo, está presente el abrazo, está presente, pero no está presente Cristo. ¿Y cómo puede ser? Entonces, por eso es básico, ¿no? Es básico a todos nuestros oyentes y personas que están viendo el programa, no falten a la misa de Navidad y pónganse un horario. A ver, vean, ¿qué misa quiero ir? Quiero ir a la misa de la catedral, quiero ir a la misa de tal iglesia, de tal parroquia, quiero... Entonces, ¿a qué horario va a ser esa misa? ¿Me entiendes? O sea, se trata de ponerse, ay, pero tengo que cocinar el pavo. Cocínalo pues antes, ¿no? O sea, a veces uno tiene todas estos deseos y cosas. Claro, y hay una falta de conciencia y hay una gran ignorancia, no en otros países, en nuestro propio país. Por eso hay gente que no pasa bien la Navidad, porque no contempla. Por eso no se alegra en la Navidad, porque no contempla a Jesucristo. Muchos andan diciendo, bueno, sí, no me da la plata para comprar esto, no me da la plata para los regalos, no me da... Pero eso no es la Navidad, pues. La Navidad es contemplar a Jesucristo. Por eso decía contemplación histórica de Jesús, de lo que sucedió, contemplación teológica de Jesucristo, contemplación bíblica de Jesucristo, ¿no? Contemplación del Señor. ¿Qué cosa es esta realidad nueva que empezamos a tener en este mundo? Que Dios Todopoderoso habita entre nosotros, ¿no? Ese es el misterio más grande. El misterio más grande es que Dios se hizo hombre, no solamente que se hizo niño, sino que se hizo hombre. Ese es el misterio más grande de la fe. Y a eso debemos dedicarnos este tiempo, ¿no? La Navidad es eso. El resto viene después. No solamente después en el tiempo, ¿no? Sino viene después en cuanto a Prioridades. la importancia, ¿no? Si tuve plata para comprar regalo, para comprar tarjetas, si me dieron regalo, si no me dieron regalo, no es lo más importante. Lo más importante es Jesucristo, porque eso es la Navidad de Jesucristo. Y nos han robado la Navidad. Nos han quitado, nos la camuflan de distintas... Hay gente que ha convertido la Navidad en una fiesta camaleónica, ¿no? Mira, con tanta tristeza veo yo que ahora la gente tiene tanta susceptibilidad mal armada, ¿no? Y en última instancia, evidentemente, es principio de este ateísmo secularista, en donde ya ni siquiera te dicen feliz Navidad. Felices fiestas, ¿no? Felices fiestas, para no ofender. ¿A quién vas a Pero ofender? también, padre, es contagioso, ¿eh? A mí, por casualidad, yo he saludado así y no me di cuenta de lo que estaba diciendo. O sea, nos puede pasar hasta sin Claro que sí, profundizar, ¿no? claro que sí, pero o sea, ahora, yo no digo que exactamente, o sea, que no pueda decirse felices fiestas, pero ¿cuál es el sentido? Que mucha gente, en Europa yo lo he escuchado esto, que mucha gente te dice, no hay que decir feliz Navidad, porque se te pueden ofender los hermanos musulmanes, o los hermanos hindúes, o los hermanos budistas, o los hermanos... Y entre comillas, padre, ¿no? Porque por supuestamente no ofender a otros, están reprimiendo el cristianismo. Pero claro, pero cuando es el tiempo del Ramadán, cuando es el tiempo, no sé, de las fiestas hindúes, tú tienes que, digamos, respetar y festejarles ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde está esa tolerancia? ¿No? O sea, Claro, es una manipulación lo en realidad, cristiano, ¿no? Es Es una vergüenza. convenienciosa. Claro, es Bueno, una vergüenza. padre, qué precioso esto mientras usted estaba mencionando lo de la contemplación y lo de vivir la Navidad, lo que nos han robado, pues también se nos va diciendo, ¿no? En esas palabras que usted tiene, que podemos recuperar la Navidad, que podemos vivirla la Navidad. Y no solo vivirla en este día tan central que usted ha mencionado, el 25 de diciembre y a la medianoche, y participando sobre todo de la Santa Misa, pero también la Navidad, la Iglesia nos la presenta como una octava de Navidad. Esos 8 días desde Navidad, desde el 25, sigue siendo Navidad y celebramos este tiempo de la Navidad. Pues, ¿qué más podemos hacer, padre? Por ejemplo, acudir a los sacramentos, o qué podemos hacer en familia y personalmente, ¿no? En esta Navidad. Claro, hay fiestas que son tan grandes en la iglesia, que son tan importantes en la iglesia, que no solamente se las festeja un día. La gente de pueblos y también de ciudades se darán cuenta de que hay determinadas fiestas que tienen el día, o sea, la novena que prepara la fiesta. Por eso es tan bonita, por ejemplo, si pudiésemos hacer la novena de Navidad, sería una cosa muy bonita, un acto de piedad muy lindo, para prepararnos mejor, ¿cierto? Si bien estamos haciendo el Adviento, pero la novena de Navidad nos ayuda muchísimo a vivir mejor la Navidad.
Y después vivir la octava, que es vivir 8 días la misma fiesta. O sea, nosotros durante 8 días festejamos que Jesús ha nacido. No nos conforma, por eso digo, no basta un día, no es el 25. Por eso cuando la gente dice, ay, ustedes celebran el 25, pero Jesús no nació el 25 o no se sabe si nosotros festejamos días la Navidad, días. Y no solamente esos días, sino, claro, esos días principalmente, pero después hay un tiempo de Navidad. Hay un tiempo. Ese tiempo de Navidad termina con el bautismo de Jesucristo, Así es. con la fiesta del bautismo de Jesucristo. Entonces, es toda una temporada de Navidad. Así como es toda una temporada de la Pascua. No celebramos solamente el día de la resurrección, sino a partir de allí 50 días de Pascua, ¿no? Así también es la Navidad. Entonces, hay que celebrarla. A veces nosotros no sabemos celebrar. Pensamos que la celebración es la borrachera que se puede poner una persona, ¿no? Y eso no es festejar, pues. No, eso es algo ya pagano, mundano, ¿no? Lamentablemente nos pasa, pero no es. Claro. No, y festejar es justamente reconocer y mirar en todos los días de la Navidad el misterio de Jesús. Por eso es entrar en contemplación, pero también entrar en el ambiente de la Navidad, que es entrar en el ambiente de la donación, porque Jesús se hizo carne por nosotros. El regalo de la Navidad es Cristo, en realidad. Eso le iba a preguntar, padre. ¿Cuál debe ser el fruto de la Navidad, ¿no? Ya lo que usted nos está diciendo ahora también. Claro, es la generosidad que tenemos que nosotros tener como respuesta de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesús se donó, Jesús se entregó, Jesús se dio como un regalo. Es el regalo o sea, nosotros entregamos regalos en la Navidad porque Jesús se dio en regalo. Él es el que se donó, cuerpo, alma, todo donó Jesucristo por nosotros para redimirnos. Entonces eso también nos tiene que motivar a nosotros también a vivir este sentimiento, esta actividad, ¿no?, de la misericordia. También donar nuestra vida, nuestro tiempo, vivir la misericordia de Dios. Padre, Evidentemente, esta donación no nos está refiriendo también, usted con estas palabras, no nos está invitando a la conversión. Pero por supuesto, porque a ver, la diferencia, o sea, lo que nos aleja de Dios es nuestro egoísmo, nuestro ensimismamiento, el vivir nuestro propio placer, nuestro propio deseo, y lo que Dios nos pide es vivir para Él. Decía San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y bueno, esa tiene que ser nuestra finalidad en este mundo, vivir en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, como decimos en la Santa Misa, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para nosotros. Entonces, eso lo aprendemos en Navidad, porque Él vivió para nosotros, Él se encarnó por nosotros, Él, digamos, realizó todo lo que tenía que hacer por nosotros y vivió dando ejemplo de virtudes para también enseñarnos a nosotros. Entonces, el misterio de la Navidad nos tiene que llevar también a asumir las virtudes propias de la Navidad. Por ejemplo, la humildad. Entonces, tú fíjate qué distintas Navidades que se viven, ¿no? El que quiere vivir una Navidad en humildad, en sencillez de corazón, y el que quiere vivir una Navidad en derroches y ostentaciones, ¿no? De los regalos, digamos, de mucha plata, de las grandes cenas, ¿no? Con muchísimas, con atracaderas de panza, ¿no? Y de tomar maneras terribles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una diferencia total, ¿no? Una Navidad es con Jesucristo y otra Navidad es sin Jesucristo. Entonces, lo que nos pide la Navidad es que lo hagamos por Cristo y en Cristo, ¿no? Entonces, asumir las virtudes de Jesús. La virtud, por ejemplo, la virtud del silencio. En el silencio podemos entrar en contemplación con Dios. Pero claro, todo el tiempo escuchando todo, ¿me entiendes? O sea, no mezquinándole nada, o sea, no reservar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y solamente escuchar al mundo en todo el tiempo. Entonces eso también nos desgasta, ¿no? El silencio, la humildad, ¿no? La humildad del nacimiento de Jesucristo. Nació sin tener un lugar para nacer. O sea, no tenía lugar en la posada. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, la humildad, la pobreza de Cristo, la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre de Jesucristo. Esa manifestación de Cristo en donde se muestra tan débil, siendo fuerte, tan débil como ese niño que no sabe, digamos, ni siquiera hablar, que balbucea, que no puede ser capaz de darse él mismo de comer. O sea, tan vulnerable también, tan dependiente. Claro, esa debilidad, ¿no?, que es fortaleza para el cristiano. Pues esas cosas las aprendemos de Jesús. Y por supuesto, no se puede quitar la gran generosidad de Cristo, ¿no?
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La obediencia al Padre, la generosidad para hacer que este mundo que andaba en tinieblas tuviese una luz. O sea, todo eso, ¿cuántas cosas podemos meditar de aquí? Cuántas cosas, Padre. Pero justamente lo que usted dice, Padre, ¿no? Esta novedad histórica que nos ha traído Jesús, que es la vida en gracia, en la gracia divina, que es su propia vida, ¿no? Esa novedad de poder vivir así como Él vivió, eso es algo que Claro, tenemos que descubrir en la vida. claro, la participación en la naturaleza divina, porque eso también es la otra parte que nos da el nacimiento de Jesucristo, que nosotros que somos hombres ahora podemos participar de Dios. Cuando el sacerdote en la misa hace tú has visto que cuando va a preparar las ofrendas, ¿no? Sí, Toma el cáliz, echa un poquito de vino y echa una gotita una de agua, gotita. Sí, ya, y reza una oración, ¿no? Que en castellano es, oración secreta, si mal no recuerdo, que el agua unida al vino sea signo de la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. nuestra humanidad. ¿Ya? Sí, Eso Él es la absorbe. encarnación. Claro. O sea, el agua se une al vino, ¿cierto? La gotita de agua se une al vino, como la humanidad del hombre, ¿cierto? Así. Participa de la divinidad porque la divinidad quiso compartir con el hombre la humanidad. Qué gran misterio, ¿no? Y eso es lo más grande de la Navidad. La divinidad tanto amó al mundo que se quiso hacer hombre, para que el hombre participara de lo divino. Dios compartió con el hombre la naturaleza humana. Padre, qué preciosa época, ¿no? Qué preciosa época para volverse a Dios, ¿no? Y qué bonita oportunidad también que el Señor, pues, no nos pone la Navidad a nosotros una sola vez en la vida, sino que nos la pone año a año, como para que si nos hemos alejado, si hemos sido infieles, nos vuelve a dar la oportunidad, ¿no? De poder mirar su vulnerabilidad. Claro, por eso aprovechar tanto el tiempo, ¿no? Aprovechar Aprovechar. el Adviento para que con obediencia y docilidad nosotros vayamos acercándonos a la Navidad y vayamos como aquel que peregrina de noche, ¿no? Y empieza a tener alegría por la llegada del sol, ¿no? Tú te has dado cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando es de noche, bueno, estamos casi durmiendo y qué sé yo, pero llega la madrugada, nos despertamos y un día nuevo aparece, ¿no? Bueno, es así también es la Navidad, ¿no? Es como el ver nuevamente la presencia de Jesucristo, del sol que nace de lo alto, ¿no? Qué precioso. Y después es proyectarnos, ¿no? Porque Cristo esto lo hizo en orden a algo. La Navidad no es una cuestión puramente, o sea, no es algo puramente, ¿cómo podemos decir? No es una tratativa de algo que pasó hace muchísimos años, solamente, ¿no? La Navidad es una actualización, es una presencia, es darnos cuenta que Jesús a partir de ahí está presente con nosotros todos los días. Y por supuesto, mirar, ¿no? Mirar también que este Dios Todopoderoso que está con nosotros también en estos días vendrá de manera terminativa al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Entonces, todas Padre, estas cosas tienen que estar presentes. de verdad no le quisiera interrumpir, ¿no? Que cuán cierto es todo lo que está diciendo y como nos ha ganado el tiempo, yo quisiera invitarle precisamente a que nos dé una última meditación y después su bendición, por favor. Sí, mira, yo pienso entonces que vivir la Navidad es vivir un tiempo tal vez de los más hermosos del año. Yo no sé, hay mucha gente que tal vez no lo ha vivido así, pero creo que personalmente y creo que comunitariamente, nosotros los cristianos, de la Es un tiempo alegría, de la sobrenatural. paz y del gozo espiritual que podemos vivir en este tiempo, ¿no? La alegría, cuando uno ha vivido bien el Adviento, es como cuando también uno ha vivido bien la Cuaresma, ¿no? Y llega el tiempo del trío pascual, llega el tiempo de la Navidad, te aseguro que hay una alegría increíble, ¿no? Porque uno ha estado aguardando, ha estado esperando, es lo que la liturgia nos hace. Es muy linda la liturgia por eso. La liturgia nos trae estas cosas. Por eso entonces creo que vale la pena que nosotros trabajemos ahora en el Adviento, ¿no? Por ir meditando, ¿no? La luz en las tinieblas, ir meditando la llegada de Jesucristo, ir ansiando y diciéndole al Señor Maranatá, ¿no? Ven, Señor, Señor, ven para librarnos, ven a sacarnos del yugo del pecado, de nuestras, de esta vida que muchas veces está imbuida, ¿no? De tanta debilidad de parte nuestra. Ven a librarnos de las faltas y de las cadenas que muchas veces tenemos a consecuencia de nuestra propia voluntad malsana. Ven a darnos tu gracia, ven a darnos tu libertad, ven a darnos la alegría de la fiesta de estar contigo, ¿no? Ven a darnos la vida eterna, porque en última instancia pedimos eso. Entonces, cuando nosotros vivimos con esa intención, con esa proyección de vida, va a llegar después la Navidad y va a ser sumamente gozosa, porque nuestro corazón no va a estar encerrado
en las cosas puramente humanas que se pueden dar o en cosas puramente accidentales que se pueden tener, sino va a estar aferrado, ¿no?, a Cristo nuestro Señor, que es el centro de todas estas cosas. Que así sea, Padre, que nos dispongamos a ello y, bueno, para eso, para vivir bien la Navidad, para disponernos, abrirnos a Dios. Y también, Padre, porque hay muchas dificultades y crisis que atraviesan las personas, las familias y el mundo. Le pedimos su bendición. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Pierre, por su compañía el día de hoy y por todo el tiempo que ha dedicado con tanto cariño por tantos mensajes en Navidad. Y a todos los que nos han sintonizado también, muchas gracias por su sintonía. Les deseamos que vivan una santa Navidad, una feliz Navidad. Y para eso, pues ya, lo que se ha dicho en el programa, ¿no? Vivamos de cara a Dios. Contemplemos la Navidad, que nos ayude los pesebres y todos los signos que pone la Iglesia en este tiempo. Hasta una próxima, si Dios quiere, NS, 30 años, sembrando esperanza.